Muy buenas tardes, bienvenidos a este Diálogo Libre. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, editor de información de Prensa Libre. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia en nuestros estudios de Briseida Milián, que es integrante del movimiento Justicia Ya, también de Daniel Pascual, que es el dirigente del Comité de Unidad Campesina, quien está a mi derecha, y también de Javier Cepeda, que es director de la Cámara de Industria, a los tres les agradecemos su presencia esta tarde. El tema, como habrán visto ya a través de nuestros diversos posts en redes sociales, es pues con nuestros invitados analizar sobre todo el futuro y lo que ocurrió un año después, o lo que ha ocurrido en nuestro país un año después de aquella histórica marcha, aquella histórica protesta que pues la mayoría del país se unió. Exactamente, mañana se cumplió un año del famoso 27A, que fue probablemente de todas las manifestaciones que hubo contra la corrupción el año pasado, la que agrupó mayor cantidad de sectores y la mayor cantidad de población en todo el país. Vimos escenas, y ustedes la recordarán, de guatemaltecos que probablemente nunca antes se habían visto en la calle, o que habían marchado por una sola causa, y que pues en este caso se unieron para denunciar y decirle un alto a la corrupción. Así que les agradecemos a los tres su presencia esta tarde, y primero vamos a dejarlos con una nota que nos ha preparado nuestros compañeros de Prensa Libre TV, pues, recordando aquella histórica marcha. Este sábado 27 de agosto se cumple un año del paro nacional que convocó a miles de guatemaltecos de todos los ámbitos para exigir la renuncia del entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina. Sociedad civil, estudiantes universitarios, comerciantes, sindicatos, campesinos y población en general exigieron la dimisión de Pérez Molina, quien fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de pertenecer, junto a Roxana Valdetti y a otros funcionarios, a la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Pocos días después, el 1 de septiembre, el Congreso despojó de su inmunidad a Pérez Molina con 130 votos a favor y 0 en contra. Al día siguiente se giró orden de captura contra el mandatario, quien finalmente presentó su renuncia. Este viernes en Diálogo Libre se analizará lo que dejó para Guatemala el paro nacional 27A, que marcó un antes y un después en la historia del país. Bueno, agradecemos ese video que nos recordaba aquellos momentos, y si me lo permiten los caballeros, pues vamos a empezar con la dama que nos acompaña. Briseida, ¿sirvió de algo aquella gran manifestación para Guatemala, donde participaron pues cualquier cantidad de guatemaltecos en varias de las ciudades? ¿Sirvió de algo hacer esa marcha y ha cambiado algo en este país? Totalmente. La verdad es que pensar que se puede ser país después de lo que pasó el año pasado y no ser un país distinto, no es cierto. Algo que caracterizó las marchas a todas las manifestaciones del año pasado era que eran diversas. Y si algo demostró el 27A es que si encontramos un punto de articulación, somos capaces de movernos por muy distintos que seamos. Y eso, por lo menos a toda nuestra generación, no nos había pasado antes. Yo no puedo decir que es lo mismo del año pasado para acá. Javier, para ustedes, desde su punto de vista, desde el sector empresarial, que también, recordamos, se terminó uniendo a cierta altura de la mañana a ese paro, y también, aunque lo habían hecho antes, reclamando pues ese alto a la corrupción y denunciando algunos de los actos que pues hoy vemos que se están juzgando en los tribunales. ¿Qué le dejó al país ese paro, Javier? No, definitivamente hay un antes y un después, y no solo del 27A, yo diría del 15 de abril del año pasado, inclusive fue donde se da inicio este tipo de situaciones, pero el 27A definitivamente fue tal vez la culminación de algo que tiene mucho valor y que se decía, es decir, era la conjunción de una serie de actores de manera espontánea, sin ninguna bandera partidaria ni política, con un objetivo común y sin una gota de sangre derramada. Entonces creo que es un gran valor, y definitivamente sí, el país hay un antes y un después de abril, o del 27A, que también creo que sí, no se puede dejar de darle su valor al 27A.
Daniel, usted fue uno de los que empezó Semanas Santas a promover que varias agrupaciones hicieran este paro y luego se les une otro diversos sectores. Para ustedes, ¿qué les dejó y pues qué cambió en este país? Si es que se puede decir que como ya lo dicen nuestros expositores, pues por lo menos sí hay un antes y un después. No sé si comparte esa opinión. Claro que sí, lo comparto totalmente. Nosotros acudimos a las primeras protestas para observar. Afortunadamente aquí en los colectivos como Renuncia Ya y posteriormente Justicia Ya hicieron las primeras convocatorias y fuimos a la plaza con expectativas para ver qué pasaba y lo que vimos fue eso, ciudadanía, gente joven, gente de la clase media urbana protestando. Entonces dijimos, nosotros desde el campo tenemos muchas, en este sentido, digamos, demandas sociales, tenemos procesos muy largos de indignación, que frente a esa indignación que surgió a partir, y quiero hacer una acotación, creo que va más allá que el tema de la corrupción. Es también el cansancio de la juventud, de todos los sectores, de ver que la política no cambia en el país, de ver que se repiten los mismos, cambian de partidos. No me refiero únicamente a diputados, me refiero a alcaldes, me refiero a un sinfín de gente que incluso está detrás de los partidos políticos. Entonces hay un tema fundamental, que fue el tema de corrupción, pero despierta los demás, digamos, indignaciones, como es el cansancio a la política tradicional que se convirtió en mercado aquí en Guatemala y todavía nos falta que cambiar mucho. Para la gente del campo, cuando supimos las grandes cantidades de corrupción, lo primero que se nos vino a la mente es que ese dinero es lo que no llega en educación, en salud, en vivienda, en bienestar social, y que no solo el gobierno de Pérez Molina y Valdetti han sido los corruptos, sino que de igual manera aseveramos nosotros en la Asamblea Social y Popular que la corrupción entonces tiene un problema y es estructural al cual hay que ir entrándole poco a poco. Y por supuesto, entonces esa crisis no ha pasado. Ese problema, eso que nosotros pensemos ahora, lo que pasó el año pasado, ahora estamos en otro escenario político. No, seguimos estando en el mismo escenario porque vemos que brotan nuevos casos de corrupción gravísimos y en todo lo que estamos viendo es un momento que vivimos en agosto del año pasado y seguimos estando en esa crisis que nos puede llevar a otros momentos políticos importantes. Lo que sí es importantísimo decir que la ciudadanía no puede dejar de tener y ponerle atención a estos procesos sociales, porque de lo contrario no vamos a terminar ese proceso. Y, o sea, en otras palabras, es que no permitamos que haya un punto de retorno al tema, no solo la corrupción, a la vieja política y a que se siga robándose el dinero que le sirve a nuestro país para el desarrollo. Y Javier, comparten la visión de que pudo haber sido esas manifestaciones. Javier lo dejaba entrever, que fue un proceso largo el año pasado, pero que al final es el inicio de algo que todavía por lo cual tenemos que bregar mucho todos los guatemaltecos. ¿Comparten esa visión? Yo creo que sí fue un banderazo de salida para por lo menos muchos de los grupos que nos armamos el año pasado. Seguimos trabajando, seguimos con las mismas ganas y sí creemos que el año pasado fue un punto de partida y que lo que hay que cambiar acá es un montón todavía. O sea, es lo que decía Daniel, son cuestiones estructurales y nosotros lo estamos intentando hacer a través de reformas, como estar apoyando en el diálogo de justicia y todo este tipo de cosas. Pero sí nos falta un montón, sí apenas empieza y seguimos trabajando. ¿Y desde el empresariado? No, efectivamente, erradicar un problema de por lo menos 30 años atrás, eso no se hace en 6, 8 meses o en un año. Esto es un tema que va a la raíz, un tema con una visión a plazo, donde todos los sectores de la población, en alguna u otra manera, somos responsables de haber llegado hasta donde estamos. Nosotros también tenemos que ser responsables de ser parte de la solución. Creo que llegar a estas alturas y seguir con la actitud de criticarlo todo, quejarse de todo, echar la culpa a los demás y esperar que alguien resuelva los problemas, no es el camino. El camino es aquí hacer un acto que hemos hecho de mal y que tenemos que hacer de bien.
bien. Y definitivamente eso es un proceso que nos llevará probablemente años, no van a ser meses. No es un año y en un año decir ya se resolvió el problema, definitivamente no. Aquí hay que inclusive hasta, ¿por qué no decirlo?, educar nuevas generaciones, a nuevas generaciones con un cambio de actitud, con una actitud mucho más abierta, de escuchar a los demás, de tratar de ser tolerantes, de escuchar hasta los que no piensan como uno, pero que busquemos los puntos de convergencia, no los de divergencia, para construir y reconstruir una nueva Guatemala. Todo eso dentro del marco del respeto a la ley y que desde cualquier sector, organizado o no organizado, pero que sea todo dentro del marco de la ley. Había un punto y que de hecho la audiencia nos empieza a mencionar acá en las redes sociales, en Facebook, pero decía, uno de los grandes cambios que se esperaba precisamente era un cambio en los políticos, o por lo menos cambiar esas figuras de siempre. Hoy tenemos un presidente que aparentemente pues aparece a media contienda y logra ganar en parte por ese proceso de descontento y de repudio hacia la política tradicional, pero que igual pues hoy probablemente, o cómo es que ha sido él como parte este proceso también de cambio, es decir, tenemos ya algún enfrentamiento de criterios por el tema de impuestos con el sector empresarial, también recientemente, por ejemplo, al sector campesino, pues tampoco les termina de resolver o les ha instalado cualquier cantidad de diálogos. No sé cómo ha sido la relación con los empresarios, con los colectivos sociales, pues tampoco parece haberlos escuchado mucho. No sé cómo ven a este líder nacional, o a quien debería ser el líder nacional, porque así fue electo, pues llevando ese proceso de cambio. No sé quién quiere abrir. Si me permite. Había un elemento fundamental que se gritó desde la plaza, y es que en las condiciones que eran las elecciones, no eran las condiciones adecuadas para una elección que nos llevase a un gobierno que nos lleve a la transición. Entonces no se hicieron las reformas a la ley electoral necesarias, y lo que sucedió es que las elecciones del año pasado fueron en un escenario totalmente anormal, y entonces lo que sucede es que aparece el FCN y con Jimmy Morales al frente, pero sin plan, sin equipo técnico, sin equipo de trabajo, y lo vimos, nos estuvieron engañando una y otra vez diciendo, ya sí, ya vamos a presentar el gabinete, y el plan nunca ha aparecido. Entonces lo que estamos viendo, y nosotros desde la Asamblea Social y Popular, reitero y hago énfasis en el sentido de que dijimos que este gobierno no va a ser para hacer la transición del país. Este gobierno tránsito en donde no se sabe si va a poder administrar la crisis y no lo está haciendo, y entonces tenemos esa necesidad de la ciudadanía, del pueblo entero, de tomar nuevamente las riendas de esta situación. Por eso vemos muchos disparates de este gobierno. Como usted bien lo decía, hay un problema social en el agro, hay un problema de derechos de pueblos indígenas no resuelto, de mujeres, de jóvenes en el interior del país, y creo yo que sí necesitamos ir pensando los pasos que necesita el país para dar ese salto, para dejar la vieja política, atacar y no permitir que vuelva la corrupción, pero sí construir ese país de todos, porque creo que el mensaje en la plaza el 27 es que todos queremos otro país distinto, pero construido con todos los sectores, no un sector que siempre ha estado privilegiado a decidir el destino del país. ¿Y ustedes cómo han visto el desempeño del presidente dentro de este mismo proceso de cambio? Nosotros, y siempre lo hemos hecho así, y esa ha sido nuestra posición desde que empezaron las situaciones del 16 de abril, lo que siempre hemos luchado es por el respeto a la ley y el respeto a la institucionalidad y a los valores democráticos que como país tenemos. Entonces, sí es importante que dentro de ese marco de respeto, creemos que el proceso había que haberlo llevado, porque habían intereses de grupos, algunos de ellos con financiamiento oscuro, que lo que querían era tratar de que la democracia fallara, la institucionalidad se cayera, y entonces de eso armar un río revuelto, como decimos ahí, ganarse pescadores. Afortunadamente, ciertos colectivos de jóvenes muy espontáneos, muy
unificadores y creemos que precisamente eso es lo que necesita el país, manifestaciones espontáneas, genuinas, verdaderas y no plegadas a unos intereses de que lo que quieren es mantener el conflicto de manera ilegal y de tomas de carreteras, de paralización del país. Eso el país no es lo que quiere. El país quiere vivir en paz y por eso es que nosotros siempre hemos pensado que el respeto a la ley y a la institucionalidad es parte de lo que debemos ir construyendo. Ese fue nuestro discurso durante todo este tiempo. Evidentemente, cuando ya habían denuncias específicas ante los mandatarios, había que también poner una posición mucho más enfática. Y en cuanto al gobierno actual, siempre y cuando se dio el respeto al proceso institucional y con sus defectos y cualidades, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, creemos que hay que respetar la decisión del pueblo. Que tiene sus defectos, cualquiera los tiene. Que no es el grupo perfecto, probable no, pero si no vamos a pasar de la protesta a la propuesta y no nos involucramos como parte de la solución y no del problema, no vamos a ningún lado. Definitivamente no es el gobierno, no será el gobierno perfecto, tendrá sus debilidades, pero tenemos que, como distintos sectores, acompañar para que precisamente ese proceso, como bien se ha dicho, pues no es un tema de corto plazo, lo vayamos construyendo todos los sectores de Guatemala, indistintamente de nuestra forma de pensar, indistintamente de nuestras posiciones ideológicas, pero uniendo nuestros puntos, convergemos y no polarizándonos en donde no nos entendemos. Le doy la palabra ahora, solo vamos a un pequeño corte que es de 1 minuto, sin mucho, y pues tenemos también una postura de ustedes. Así que ya volvemos con este diálogo libre. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en este diálogo libre donde estamos analizando un año después de aquella histórica marcha llamada 27A, de la cual se cumple mañana un año. Les recuerdo quienes nos acompañan en nuestros estudios. Está Daniel Pascual, que es del Comité de Unidad Campesina. Está Javier Cepeda, que es de la Cámara de Industria, y también Briseida Milián del Movimiento de Justicia, quien tenía la palabra. Pues estábamos hablando precisamente de cómo miraban nuestros invitados o sus sectores el actuar o el accionar del presidente Morales, Jimmy Morales, como parte de este proceso que se empezó hace un año o un poco más, con las protestas que en las que muchos participamos o en las que muchos observamos a través de distintos medios. Así que, Briseida. En cuanto a la gestión de Jimmy Morales, parte de esto de la imagen de que es nuevo y que no tenía experiencia en todo esto ha dado cosas interesantes, como el hecho de que haya tenido que tenga fallas de vieja política por tener tan cercanos a personajes señalados que tienen que estaban buscando retirarles el antejuicio, toda esta cuestión con Melgar Padilla, todo este tipo de situaciones que hacen que como sociedad civil muchas precauciones al querer confiar en que su gestión es transparente y que su gestión realmente está buscando cambios. Sin embargo, ha permitido han pasado cosas como el nombramiento de la ministra de Salud, que responde un poco más a necesidades de sociedad civil, en donde Jimmy Morales ha podido escuchar las demandas y cumplirlas. Sin embargo, para que este diálogo sea fructífero entre sociedad civil y Jimmy Morales y los demás sectores involucrados, sí es necesario que se aleje de los señalamientos y de las figuras del partido
que son a todas luces personajes turbios. Entonces, yo creo que si Jimmy Morales logra escuchar estas voces que están llegando, que estamos haciendo valer, probablemente pueda terminar con una gestión bastante digna. Voy a hacer una pregunta que quizá, bueno, yo me la he hecho en diversos momentos, pero y que nos la hace frecuentemente la audiencia. Ya hay algunos que nos lo vuelven a plantear directo o indirectamente, pero pues se ha hablado mucho de la legitimidad que pudo haber tenido esas protestas del año pasado. Fueron más o menos 22 sábados en los que miles de guatemaltecos fueron a las calles y que culminó en aquel jueves 27, del cual se cumple un año, pero ¿queda alguna duda o creen que son válidas esas dudas de la legitimidad? Es decir, de que en verdad hubo 5 o 7 ciudadanos que decidieron salir a protestar y de ahí se les unieron miles, y con el transcurso de los sábados pues muchos más fueron saliendo, muchos sectores se fueron uniendo, que ya estaban organizados y que han venido cada uno en su línea trabajando, pero eso, la pregunta es si queda lugar alguna duda sobre la legitimidad de esas protestas ciudadanas. No sé quién de los tres la quisiera contestar. Sí, yo quiero resaltar otros elementos porque a veces nos quedamos cortos. Cuando este movimiento surge, que fue genuino casi en toda la etapa, solo que hay algunos momentos en el tiempo que creo yo que hay que analizar, quiero decir y mandarles un cordial saludo a toda esta juventud artística. Si vieron ustedes, comenzaron a pintar de flores, comenzaron a poner textos en puentes, en postes, en todo el área pública, pensando que también hay que recuperar la parte pública que hay, por un lado. Y luego artistas, músicos de teatro, de arte de distinta rama, que se volcaron a protestar. Hubieron grupos de encadenados, hubieron grupos... Surge una batucada, surgen movimientos, como decía Briseida, surge la Asamblea Social y Popular. Yo creo que hay procesos interesantes internos del pueblo que han venido ocurriendo. Ahora, todo eso fue, ya se decía, se pasa de una consigna que fue renuncia ya, a justicia ya, y ahora con este otro momento de la crisis se habla de hay que reformar este sistema, porque el sistema es el que está mal. Entonces, en ese sentido, creo que fue importante. Ahora, creo que es importantísimo la función y el trabajo que hizo la CICIG y el Ministerio Público, pero sin la ciudadanía en las plazas se hubiera quedado corto. Y eso creo yo que es una parte genuina en donde se combina lo legal, la investigación legal, la persecución, pero también la protesta ciudadana. Y el elemento que creo yo, y aquí hay que analizar, no solo aquí, sino que en varios lugares, es en qué momento la embajada gringa le apoyó a Pérez Molina. Lo vimos tomando y usando el podio presidencial, dirigiéndose a la ciudadanía, como que en una acción de respaldar en ese momento de crisis a Pérez Molina, pero posteriormente nos dimos cuenta que es como que le retira ese apoyo. La mayor cantidad de sectores o un grupo de sectores se dieron cuenta al final que este proceso ya no se podía detener y había que unírsele al pueblo. Y digo esto porque todas las protestas fueron legítimas, legales. Ahora, sí, el sector privado organizado en el CACIF sí dijo que estaba en contra del paro, pero cuando vio a la ciudadanía, incluso a sectores empresariales que yo les podría llamar democráticos, que se lanzan a las protestas de finales del 25, 26 y 27 de agosto del año pasado, tuvieron que asumir también esa realidad ya en la práctica. Entonces creo que sí hay que analizar algunos tópicos de este proceso, en qué momento sí hubo quiebre, digamos, de decisión política de algunos sectores que venían respaldando a Pérez Molina, que fue su candidato, que financiaron su campaña y que cuando se dieron cuenta que la ciudadanía ya estaba empoderada en las calles, pues tuvieron que quitarle también el respaldo. Entonces creo que hasta ahora es sumamente valioso ese proceso en donde conjugamos, repito, arte, trabajo legal del Ministerio Público y CICIG, las movilizaciones sociales, y sí quiero decir que sí hay una serie de propuestas. Hablar de ellas, hay propuestas
desde las leyes de desarrollo rural que no pasan el Congreso, hay leyes para la reforma a la justicia en términos de los pueblos indígenas, hay leyes, una serie de leyes, pero tal vez no resolvemos el problema con leyes, pero de que hay movilización y hay propuestas, claro que la hay, e incluso tenemos los diálogos abiertos con el actual gobierno, solo que no hay que ser miope, que no vamos a cambiar los problemas estructurales con un gobierno que no tiene plan, que no tiene estructura y que sigue siendo, como dice Briseida, a gente muy oscura dentro de su gestión. Briseida, Javier, sobre este tema de la legitimidad, antes de pasar ya precisamente a las propuestas, que yo les tengo una pregunta al respecto, pero sobre la legitimidad de las protestas, ¿tienen algún comentario? Para mí son totalmente legítimas, o sea, yo ahí me activé, entonces no dudaría de eso. Sin embargo, eso no excluye de que hayan muchos factores involucrados, que haya una cuestión geopolítica, que haya un plan, que haya cuestiones de políticas internacionales, que hayan cuestiones económicas, hablando en la estructura, ¿verdad? Que esté la CICIG, o sea, son muchos factores que también confluyeron en un momento y que permitieron que activáramos. Pero eso no excluye en ningún momento que nosotros nos hayamos ido a parar bajo la lluvia y bajo el sol y que haya sido nuestras primeras experiencias de democracia en las calles, no hayan sido legítimas. Nosotros, desde el punto de vista industrial y empresarial en particular, sí creemos en la legitimidad de las protestas, pero más allá de eso, creemos que hubo como una alineación de factores o la conjunción de los astros, llamamos nosotros. Nosotros hicimos un análisis de los 4 actores y los 4 factores de esta situación que hemos vivido. Los 4 factores que son la investigación, la denuncia, la manifestación y la comunicación. Esos son los 4 factores. Y los 4 factores, evidentemente, el Ministerio Público, la CICIG, la sociedad civil, dentro de la cual estamos muchísimos nosotros, incluidos el sector empresarial, y los medios de comunicación. Y puedo poner ahí un adjunto, es las redes sociales. O sea, todos estos actores, dentro de esos factores, generamos cada quien desde una como que alineación de astros y que hacen genuino este tipo de manifestaciones. O sea que yo sí creo que bajo este punto de vista es genuino la manifestación. Esos temas de que hay que reformar el sistema porque el sistema está mal, son esos dichos que se han venido hablando hace mucho tiempo y no se entiende que el sistema no es algo etéreo que esté en las nubes, sino que el sistema somos todos nosotros, las personas. O sea que los que tenemos que cambiar somos las personas. No le echemos la culpa al sistema como tal, sino que somos nosotros. Y en la medida en que no sigamos respetando las leyes, en la medida que nuestra forma de manifestar nuestros desacuerdos ponga en peligro la vida de los guatemaltecos que quieren ir a sus centros de salud, a sus centros de estudio, a sus centros de trabajo, pero que no pueden acceder a eso porque hay unos señores que están manifestando, interrumpiendo las calles, agrediendo gente, invadiendo propiedad privada. En la medida que no cambiamos eso, el sistema por sí solo no va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y hay que respetarnos como guatemaltecos y sobre todo respetar las leyes. Vamos a ir a un corte más, pero desde ya les planteo la pregunta con la que empezaríamos a hacer el cierre de este diálogo. Precisamente en ese proceso, y recuerdo las palabras del comisionado Iván Velázquez cuando plantearon junto a los presidentes de los 3 organismos del Estado el proceso de reforma constitucional de la justicia, palabra más, palabra menos, pero con esa idea, pues que vamos a hablar un poco de eso, porque él mismo dijo que él creía o lo planteaban como un proceso, como parte de o etapa 2 de ese proceso que vivimos el año pasado. Entonces, les dejo esa idea un poco y luego vamos a leer algunos comentarios de las redes, pero vamos al corte ya para la última parte de nuestro programa. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Bueno, estamos de vuelta en esta, ya en el tercer segmento de nuestro diálogo libre. Vamos a, les había ya planteado la interrogante, pero vamos a leer rápidamente unos comentarios de las redes sociales. Por ejemplo, Rosa Betancourt dice, cambien todo el Congreso y pongan nuevo, así les pagan menos y no les den tanto dinero a los alcaldes. Pancho Najar dice, deberíamos de seguir con esas ganas para que los gobernantes hagan las cosas bien y tengan amor a su país. Yuro Díaz dice, a un año de show de juicios y acusaciones, pero nada del billete, y nos quieren aumentar los impuestos. ¿Dónde está el dinero que dicen que se robaron esta gente? ¿Para qué aumentar impuestos si con esos dineros esos delincuentes tenían mansiones de 20 millones, lujos y otros? Si eso regresa a las arcas del Estado, no es necesario hacer ningún movimiento en los impuestos ni tasas, nada más que carguen al pueblo. Daniela Geraldina González dice, ahí estuvimos en pie de guerra. José Hernández, tal vez no es peor, pero no mejoraron las cosas. En Villatoro dice, hay que votar por no presidente y que se haga cargo cada departamento de sus propiedades. Bueno, una diversidad de comentarios, sale de nuevo el tema de los impuestos, que entiendo yo un poco coyuntural, pero quisiera que nos centramos un poquito para esta parte final en esa etapa 2 de la que habló el comisionado Velázquez, y con una propuesta de reforma al sector justicia que obviamente pues para algunos sectores decir reforma constitucional pone los pelos de punta, porque pues con la clase política para muchos podría haber demasiados riesgos. Otros probablemente piensen que no, que es el momento de hacerlo por el impulso que se traía, pero pues ustedes, qué mejor que nadie para analizarlo. Podríamos empezar con Javier. Bueno, nosotros sí, desde el principio que vimos y estuvimos involucrados en estos temas, en conversaciones también con el comisionado, sí estamos de acuerdo, inclusive en un cambio de presidente de la Corte de Constitucionalidad se mencionaba desde ya, antes inclusive que el mismo comisionado lo dijera, que es necesario reformar el sistema de justicia de una manera, digamos, con una operación bastante, una cirugía bastante profunda. Sí es importante porque el sistema de justicia es parte de lo que está involucrado entre la corrupción también, y en este país lo que hace falta en alguna medida es la certeza de castigo. Vemos en algunas otras actividades ilícitas, por mencionar otra que no es la que estamos hablando hoy, pero digamos temas como el contrabando, cuando se capturan algunas bandas de contrabandistas y después a los 3 meses están afuera. O sea, ¿de qué sirve el trabajo del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y de otras entidades si al final en el sistema de justicia se ve que hay fallos? Sí creemos que es importante ese fortalecimiento del sistema de justicia, creemos que es importante, sobre todo dentro del sistema de justicia, todo el tema de la carrera judicial, de la carrera del servicio civil, y también que se dignifique un poco más puestos dentro del sistema de justicia, pero que también todo esto vaya en función de que sea un beneficio a la población, porque finalmente quien paga los servicios este tipo de servicios como la justicia es la misma población que paga con sus impuestos. Así es que creemos que es muy importante reformarlo con una visión responsable, no partidista ni individualista, pero donde exista fundamentalmente el respeto a la ley y la certeza de castigo. Sí. Cuando nosotros hablamos de cambiar el sistema, no sabemos parte de ese sistema, pero también sabemos que ese sistema está reforzado a través, o sea, se hace efectivo a través de leyes, a través de instituciones, y entonces para que nosotros podamos actuar en él y podamos cambiar esas condiciones, tenemos que cambiar esas instituciones, tenemos que reformar esas leyes que cambiarían el sistema que nos mantiene como estamos ahorita. Y también sabemos que las sociedades van cambiando y las sociedades van evolucionando, entonces sí creemos en las reformas constitucionales también, sobre todo la que se permite en este momento, como bien decías, de las que es una segunda parte del año pasado, que va a permitir que haya reconocimiento digno de los sistemas de justicia, que se limpie la forma en que la carrera judicial va a permitir que se limpie la llegada a los puestos de justicia, y todo este tipo de cosas son formas en las que nosotros cambiamos las estructuras y lo estamos pudiendo hacer a través de procesos de participación, y ahí nos quedan pendientes todavía cosas, nos queda pendiente la ley electoral y de partidos políticos, todo el tema de impuestos ahorita. O sea, lo que queremos no es una reforma tributaria, queremos un pacto fiscal integral. Entonces hay un montón de cosas que a eso nos referimos cuando queremos cambiar la estructura de cómo funciona este país, y estamos nosotros adentro también. Daniel, sobre la propuesta que hace CICIG y el MP y acompañado de los demás poderes.
Bueno, desde hace ratos el país necesita reformas profundas a la educación, a la salud, a todos aquellos programas y políticas para el desarrollo del área rural. Se necesita discutir el modelo de desarrollo. Hay un modelo de desarrollo en donde el extractivismo, como todos nos hemos dado cuenta, la minería, la agroindustria, nos está contaminando, desviando ríos, está generando un problema verdaderamente que yo le llamo que puede llegar hasta un problema de seguridad nacional por el impacto y el daño al ambiente que se está generando. Pero también hay que recordar que aquí la mayoría de la población sigue excluida. No podemos tapar el sol con un dedo de ver que a los pueblos indígenas siguen enteras, sin salud, sin educación. Pero cuando venimos al área urbana y la gente del área urbana dice que el Estado ya ni siquiera da los servicios básicos, ni siquiera garantiza la seguridad, porque tantos muertos, siguen habiendo 16, 17 muertos diarios, hay una situación gravísima, hay criterios muy fuertes de gente muy responsable que ha dicho que nuestro país y el Estado es ya un Estado fallido. Yo creo que no podemos llevar al país a un desastre, a una situación más crítica de la que ya vivimos. No se está generando el empleo necesario para la población, se está migrando la población hacia Estados Unidos. Si hubiera empleo y desarrollo aquí, creo que no seguirían. Entonces necesitamos repensar el país y nosotros hemos lanzado a la ciudadanía en general una propuesta. El día 9 de agosto, como 165 organizaciones indígenas, desde autoridades ancestrales, pueblos, mujeres, jóvenes, campesinos, le dimos a los 3 presidentes del Estado, de los 3 organismos del Estado, la propuesta que se llama Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas. Y hablamos de la necesidad de repensar la misma vida, repensar la economía, repensar el Estado, y lo que queremos es que se funde un Estado, todos los pueblos, con todos los sectores. Y eso no hay que ir lejos para ver que los sectores más, digamos, olvidados o oprimidos son los que menos participación han tenido en la construcción de este Estado y en la modificación en ciertos momentos de lo que hemos llamado democracia en nuestro país. Pero apoyaría eventualmente la propuesta que nace, entendemos, de la CICIG y el MP. Totalmente, estamos apoyando. Igual hemos estado en la Mesa Nacional de Diálogo de Reforma al Sistema de Justicia. Tenemos un diálogo nacional también con el tema del agua para construir un acuerdo nacional del agua, para una política nacional del agua, y ojalá salga una ley y una institucionalidad que vigile el uso del agua. Estamos en varios, incluyendo la que plantea CICIG y el Ministerio. Perfecto. Solo cierro rápidamente. ¿Creen ustedes que es posible que el país siga en un proceso de cambio y que con las posturas que nos han expuesto ustedes, pues se logre una mejor Guatemala en algún plazo? Y tal vez brevemente ahí la opinión de los 3. Empezamos con Briseida esta vez. Yo creo que si no creyéramos en que podemos cambiar cosas y que todos estos procesos están sirviendo para acumulación y para hacer una transformación real, no estaríamos trabajando. Y sí estamos trabajando y vamos a seguir ahí porque sí creemos que se pueden cambiar las cosas. Javier. Sí, no, definitivamente. Nosotros sí creemos que todo esto es algo que nos va a llevar a una nueva Guatemala. Creemos nosotros que, insistimos, que a pesar de nuestras diferencias, debemos de buscar nuestras convergencias, pero que todo esto sí nos va a ayudar a tener y a construir. Tenemos que tener unos mayores niveles de tolerancia, tenemos que tener unos mayores niveles de diálogo entre nosotros. Nosotros definitivamente desde el sector empresarial, o el sector industrial particularmente, seguiremos apostándole a la reactivación económica, a la generación de empleo formal, a la generación de más empresas, de más empresarios, de más emprendedores, y de Guatemala mucho más cohesionada, y donde podamos también ver que si ha existido ausencia del Estado en algunas oportunidades o durante muchos años, hay empresas, en algunos casos las industrias extractivas, que han llegado a suplir esa ausencia del Estado y que han generado empleo y empleo formal. Así es que
dejemos a un lado nuestros egoísmos, enfrentémonos hacia una nueva Guatemala, construyamos una nueva Guatemala con mucha más armonía, con mucho más respeto entre nosotros mismos y sobre todo con un respeto a la ley. Y estoy seguro que vamos a salir adelante y yo concuerdo con los puntos de vista de Vicente. Daniel, ¿es posible en este proceso un mejor país en algún plazo? Esta es la tierra en donde nos dejaron nuestros abuelos y abuelas. Este es el país que tenemos que construir. No hay otra Guatemala. Esta es la Guatemala que queremos, que soñamos y que queremos verla libre, con plena democracia, sin hambre, sin desempleo y que realmente tengamos una vida digna en este país. Todos esos esfuerzos creemos que deben ir a hacer esa reforma profunda de este país y de este sistema que nos excluye a millones de población. Pero lo amamos y por ello vamos a seguir luchando. Aunque se crea que hay rencor, no es así. Es la carga de más de 500 años de exclusión, es el saqueo de los territorios, el daño ecológico que está haciendo este modelo y lo que no queremos dejarle a los mismos hijos de todos los sectores. Es una Guatemala destruida, contaminada, sin agua y que la minería se lleve los recursos minerales y que no tengan con qué utilizar para el desarrollo de las futuras generaciones. Es amor a la patria, es amor a las futuras generaciones lo que nosotros buscamos. Perfecto. A los tres les agradecemos su tiempo. Ha sido una charla bastante enriquecedora, creo yo. Cada quien ha podido exponer sus puntos de vista, que si bien pues pueden ser distintos, creo que la conclusión, palabras más, palabras menos, de los tres o de los cuatro, si me puedo incluir, es que al final pues lo que hay que hacer es trabajar, proponer, escuchar y ponerse a construir todos juntos una mejor Guatemala. Incluso nosotros como medio de comunicación pues también tratamos, esa es nuestra misión de cada día, así que sobre todo les agradezco a quienes nos han acompañado esta tarde y pues a quienes han comentado sobre el programa. Los invitamos a que mañana en la edición impresa puedan leer los extractos más importantes de esta entrevista y en algunos minutos más pues poder ver el reprise del programa a través de YouTube o pues a través del mismo Facebook. Daniel, Javier, a los órdenes. Gracias pues por su presencia. Muchas gracias.